la doctora Vázquez representa a la Universidad Hort. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, yo le pido ahí. Bueno, mientras se acomoda el PowerPoint, les quiero hacer un agradecimiento al Instituto Nacional de Calidad por esta invitación. Y bueno, y como hay un pedido expreso de que seamos breves, porque la agenda está un poco fuera de horarios, voy a tratar de ser muy breve en la exposición. En realidad, cuando surgió la invitación de que pudiéramos participar de esta jornada, nos pareció interesante compartir con ustedes algunos aspectos de una investigación en la que hemos estado trabajando en el marco de el área de gestión educativa de la Universidad Hort. Yo tengo a mi cargo la coordinación de una maestría en gestión educativa y este es el 5º año que venimos trabajando con los estudiantes que allí se están formando en procesos de evaluación y mejora, que es su trabajo final de tesis. Entonces, con un grupo de docentes, tutores del máster, nos pareció interesante rescatar algunos de los registros de estos trabajos finales y analizar, podríamos decir, qué pasa tras bambalinas cuando estos procesos se están implementando, qué pasa en algunos aspectos que se ponen evidentes en estos planes de mejora después de una autoevaluación asociada a un diagnóstico, y qué pasa con otros aspectos que, si bien se manifiestan como presentes en esos escenarios educativos, luego no aparecen en los planes de mejora. Entonces nos pareció interesante simplemente plantearles hoy algunos de esos aspectos a modo de un pantallazo general. Parto de tomar una definición de UNESCO sobre inclusión educativa, porque nosotros trabajamos con 10 casos, como ahora les voy a mostrar, y son instituciones que estaban intentando promover planes de mejora que favorecieran los procesos de inclusión educativa que estaban llevando adelante en sus instituciones. Como ustedes verán en esta definición que propone UNESCO, asocia la inclusión escolar con el concepto de calidad que pretende permitir o hacer posible que las instituciones acojan y brinden educación a distintas poblaciones, distintos perfiles estudiantiles a los que acceden a estas instituciones. Para los datos que yo les voy a dar ahora surgen de un trabajo en el que hemos estado abocados el año pasado, que se llama Factores Organizacionales Asociados al Fenómeno de la Inclusión Educativa, y acá simplemente pongo las personas que integramos este equipo de investigación, que son todos docentes tutores de la maestría en gestión educativa de la Universidad Hort. Algunos datos generales como para que ustedes se ubiquen en relación a lo que les voy a contar. Nosotros trabajamos específicamente con 10 casos, 10 centros que eran centros que estaban trabajando en aspectos asociados a la inclusión educativa. Tomamos como principal técnica de análisis el análisis documental, o sea, trabajamos analizando entrevistas exploratorias y en profundidad. Analizamos 54 entrevistas, todas ellas grabadas y desgrabadas, o sea, trabajamos con los documentos de estas entrevistas, y como estrategia metodológica para el análisis de esas entrevistas trabajamos con el método de Spradley. Algunos otros datos del estudio, decirles que el objetivo general de este estudio que iniciamos con este equipo era avanzar en la comprensión del fenómeno de la inclusión educativa analizada desde la perspectiva de la gestión educativa y establecer e identificar
posibles factores organizativos asociados al fenómeno de la inclusión. En este sentido, lo que nosotros hicimos fue identificar y conceptualizar, empezamos por ahí, lo que podríamos considerar factores organizacionales inclusores y no inclusores. O sea, ¿qué aspectos del escenario organizacional aparecían como favoreciendo la inclusión y cuáles aparecían como dificultando la inclusión? Y en este sentido los considerábamos no inclusores. Por lo tanto, desde esta metodología de estudio de caso, lo que hicimos fue tratar de identificar elementos del contexto del escenario organizacional en el que estas políticas o estas propuestas de inclusión educativa se estaban generando en el marco de planes de mejora. De esa manera, y en función de estos 10 casos, pudimos identificar 155 factores, que simplemente ahora vamos a ver algunos. Esto es simplemente para darles un ejemplo, pero todo esto surge de las entrevistas que se realizaron a directivos, a docentes, a coordinadores que estaban asociados a estos planes de mejora que se estaban tratando de implementar en estos centros en el marco de políticas de inclusión educativa. Entre algunos factores inclusores aparecen estos que decimos acá, ¿no? Siempre desde la voz, desde la perspectiva de los actores que fueron los consultados. Bueno, las instituciones que ellos consideraban que tenían buen clima de trabajo colaborativo, donde había sentido de pertenencia, donde había buena disposición de los docentes a emprender procesos de mejora, donde se daban apoyos específicos ante necesidades también específicas, donde los equipos de trabajo se veían en acción, o sea, no era la formulación si acá hay equipo de trabajo, sino que efectivamente había gente trabajando en forma conjunta en temas específicos. Y entre algunos de los factores inclusores que identificamos, vimos, por ejemplo, el que ellos asociaban las dificultades que estaban teniendo con la de trabajo conjunto con la alta rotación que tenían sus planteles. El tema de la inasistencia como un tema que estaba afectando fuertemente el impacto que pudiera estar logrando estos planes de mejora, porque más allá del plan de mejora en sí mismo, estas altas inasistencias, tanto en los planteles docentes como en los estudiantes, generaba distorsiones importantes a las propuestas que estaban tratando de llevar adelante. La falta de criterios comunes en algunas de las líneas de trabajo en las que se estaban tratando de implementar, dificultades en la comunicación, falta de interés colectivo hacia las propuestas que se habían acordado. Estos, como les decía, son algunos de los factores que veíamos que estaban presentes en los discursos de las personas que fueron consultadas en el marco de estos planes de mejora. Haciendo simplemente un primer raconto de estos factores que identificamos en estos 10 centros, lo que nos interesaba mostrarles es que nosotros los categorizamos o los organizamos en función de dimensiones. Para esto tomamos como base la categorización que propone Graciela Frigerio y Margarita Poggi, las 4 dimensiones organizacionales, que nosotros compactamos en 3. Tomamos la dimensión organizacional administrativa como una dimensión que nos permitió ver de estos factores cuáles estaban asociados a esta dimensión. Tomamos la dimensión didáctico-pedagógica como otra, desde la cual organizamos los factores que fueron apareciendo, y tomamos la dimensión comunitaria como una tercera dimensión de análisis. Como ustedes verán ahí, de los resultados, hay una amplia prevalencia de factores no inclusores, o sea, en los discursos que se analizaron pudimos identificar que había más presencia en estos escenarios educativos de factores que dificultaban la inclusión que de factores inclusores. A pesar de que eran centros que estaban trabajando en
políticas de inclusión educativa y que estaban en el marco de un plan de mejora. A pesar de esto, era como que los trascendía una realidad del escenario en el que estaban trabajando que les iba en contra. Y también nos interesaba mostrarles que de las dimensiones, estas primeras como grandes dimensiones que nos ayudaron a organizar los datos, hay una prevalencia de la dimensión organizacional administrativa. O sea, muchos de estos factores tenían que ver, tanto los inclusores como los no inclusores, pero fundamentalmente los no inclusores, con aspectos asociados a la organización del centro y a la forma de funcionamiento del centro. Esto nos pareció bastante significativo y después al final decimos algo. Después que tuvimos esto organizado, utilizando esta metodología de Spradley, hicimos el análisis argumental. Y yo acá les muestro simplemente un ejemplo porque es un estudio que tiene distintos aportes, pero me parecía interesante mostrar algún ejemplo. Por ejemplo, a nivel de la dimensión organizacional, estuvimos mirando desde los discursos de estas 54, que surgen a partir de las 54 entrevistas, estos factores que aparecían, en este caso, aspectos asociados a términos inclusivos, o sea, ¿qué decían las personas que estaban participando de estos planes de mejora en el marco de políticas de inclusión educativa? ¿Qué decían de lo que estaba pasando en sus escenarios de trabajo? Y nosotros identificamos acá dos grandes categorías que pudimos denominar como de recursos y de estrategias. A lo interno de cada una de estas categorías empezaron a aparecer determinados componentes temáticos que los actores asociaban a estas estrategias y que decían, esto ayuda a generar inclusión. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, dentro de recursos, el contar con diversidad de recursos para distintas propuestas que el centro debe afrontar frente a una población también heterogénea. Entonces, el tener distintos recursos para atender distintas necesidades era vivido como un factor que ayudaba, favorecía la inclusión. Lo mismo el contar con dinámicas que nosotros llamábamos académicas sólidas, en el sentido de que los espacios de trabajo colectivos que tenían la discusión estaba fundamentada, ya sea en evidencias, ya sea en referencias teóricas, ya sea en algún tipo de evaluación o registro que ellos habían hecho. No eran discusiones que se apoyaban en lo anecdótico, sino que eran discusiones que se apoyaban en determinados recursos que les servían como referencias para la discusión. También ellos jerarquizaban el contar con buenos equipos de trabajo como un valor agregado importante para poder generar buenos procesos de mejora. A nivel de estrategias, el que la gente asistiera, el que se usaran bien los espacios de coordinación, etcétera, etcétera. No me voy a detener más para no llevar más tiempo. Acá es el mismo análisis, también desde la dimensión organizacional, pero analizando aspectos que ellos identifican como no inclusores, o sea, factores que de alguna forma van en contra de los procesos que ellos mismos están tratando de hacer. Entonces, también identificábamos como una categoría la de los recursos, otra categoría la de las estrategias y una tercera categoría que nosotros le llamamos activos intangibles y que tienen que ver con el concepto, con la noción de cultura organizacional, o sea, aspectos del escenario del centro que no estaban explicitados ni estaban acordados previamente, pero que estaban incidiendo de alguna forma en las dinámicas que en estas instituciones se lograban. Entonces, allí ustedes ven cuestiones que empezaron a surgir desde los propios discursos de los implicados, ¿no? Me interesaba simplemente detenerme por un tema de tiempo en los activos intangibles, ¿no? Cómo ellos
identifican la baja resistencia de los planteles ante jornadas largas de trabajo, como a pesar de que están trabajando en el marco de un proceso de mejora, como a pesar de que están participando de políticas de inclusión educativa, hay aspectos como las largas jornadas laborales que terminan afectando el impacto que estas políticas o que estas propuestas pueden alcanzar. Lo mismo hablaban de la vulnerabilidad anímica, cómo ellos se sentían en muchos casos más sensibles a situaciones imprevistas o a situaciones desafiantes, que se sentían vulnerados anímicamente por una sumatoria de cuestiones que, bueno, no viene al caso ahora comentar. El escaso valor de las propuestas educativas, y esto nos parecía muy importante porque en muchos casos se decía, bueno, a pesar de que estamos tratando de sacar una propuesta educativa más potente, más comprometida, mejor, quedaba como en una especie de anonimato en el marco de un sistema mucho más amplio y donde es muy difícil a veces poder valorar y jerarquizar los esfuerzos específicos que las instituciones vienen haciendo. Todo esto a nosotros nos ayudó a empezar a identificar, como les decía, cosas del tras bambalinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en instituciones que están llevando adelante procesos de autoevaluación, llevando adelante planes de mejora, pero que están trabajando también en escenarios donde están actuando estos factores, que trascienden a las personas, son elementos del escenario en el que ellos trabajan y que no siempre son considerados desde las políticas que promueven este tipo de miradas en este caso, de mejoras de la calidad, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía interesante aprovechar que estamos discutiendo justamente de la perspectiva de políticas, cómo a veces es importante también integrar aportes y visiones desde una mirada mucho más situada, desde una mirada mucho más contextualizada, porque ahí nos muestra cómo los mismos dispositivos, las mismas metodologías, las mismas herramientas de trabajo afectan o tienen un impacto diferencial de acuerdo al contexto en el que funcionan. Y nos parece que esto a veces pasa por alto y sistemáticamente no es considerado. Entonces nos parece importante ponerlo en evidencia. Y simplemente como algunas reflexiones generales de este estudio, hay un predominio en el discurso de estas 54 entrevistas, por lo tanto no podemos generalizar, simplemente estamos mostrando tendencias de lo que estudiamos, de jerarquizar aspectos que no favorecen la inclusión más que los que favorecen la inclusión en el escenario en el que ellos están tratando de justamente promover políticas de inclusión. O sea que como aspectos que le están yendo en contra del propio escenario en el que están trabajando. De estos factores, los que aparecieron más comprometidos con estos factores no inclusores fueron las dimensiones organizacional administrativa y pedagógica didáctica. Que miren ustedes qué importancia tiene esto, ¿no? Porque la organizacional administrativa se supone que es el timón de la institución. Y la pedagógica didáctica es el sentido de la institución educativa, es el sentido de ser, la esencia de una institución educativa. Entonces, son dos dimensiones altamente relevantes para cualquier centro educativo y que se ven afectadas por factores que no favorecen el proceso que los propios colectivos están tratando de hacer. Y lo positivo, digamos, para cerrar con algo positivo y alentador, es que muchos de estos factores que aparecen identificados en este estudio son posibles de revertir. Pero para revertir primero tienen que ser visibles a quienes toman las decisiones. Si son problematizados, son identificados y a partir de ahí se pueden trabajar, creemos que sería un valor agregado muy importante
qué de las políticas de calidad estaríamos haciendo a las propuestas que se implementan, ¿no? Son aspectos que para ser visualizados tiene que haber como una mirada más contextual de las unidades operativas en las que se están aplicando estas políticas. Y esto es lo que pensamos que muchas veces es lo que no se logra hacer. Entonces, bueno, nos parecía importante por lo menos dejar planteada la inquietud. Y como, bueno, hemos sido sumamente breves, ojalá que hayan entendido algo de lo que tratamos de transmitir. Además de agradecerles, dejarles la página de la universidad donde este trabajo en breve va a ser publicado en línea. Por lo tanto, a quien le interese lo va a poder encontrar ahí en poco tiempo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez. A continuación, la exposición de las inspectoras Ana Cosio y Mariela Mejeiras. Nos van a hablar de promejora, evaluación y fortalecimiento de los centros. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio. Cuando llegamos hoy a la mañana y abrimos, vimos que Tomás Gomenzoro y Jung II con el tema del promejora ayer había causado un poco de sensación y ahí quedamos medias impactadas nosotras también. Bueno, vamos a estar a la altura, sí. Vamos a ir un poco rápido también por el tema de tiempos para no extendernos demasiado. Esta experiencia surge de un proyecto de Codicen, un proyecto central de Codicen para el fortalecimiento de las instituciones educativas. A partir de marzo del año pasado se integra entonces una comisión donde participan todos los desconcentrados de la ANEP. Participa, bueno, ahí lo apagué. Ahí. La comisión coordinadora entonces está implementada por los 4 subsistemas. Hay consejeros representantes del Consejo de Formación en Educación, del Consejo de Educación y Primaria, del Consejo de Educación Técnico Profesional y en el caso del Consejo de Educación Secundaria hay una inspectora representante de ese subsistema. A partir de eso, entonces, se comienza a generar un poco cómo vamos a trabajar este programa y surge entonces como muy potente el tema de la autoevaluación institucional como la herramienta fundamental para comenzar a generar planes o desarrollos de cambio a la interna de las instituciones. Maneja esto tú. Entonces, una de las herramientas era la autoevaluación institucional. Perdón. No, pero a ver, sí termino con la idea. Una de las herramientas era la autoevaluación institucional y la otra estaba en el foco de los centros educativos. La unidad de cambio era el centro educativo. Con eso entonces se hace la invitación voluntaria a los centros a participar en nuestra experiencia y voluntariamente se presentan alrededor de 25 instituciones, de las cuales estas que ustedes están viendo acá son las que finalmente terminan trabajando con esta propuesta que arranca entonces directamente en las instituciones en marzo de este año. En marzo de este año entonces empezamos a trabajar en este proceso de autoevaluación con un equipo integrado por orientadores y técnicos, además de estas 2 coordinadoras, tratando de llevar el acompañamiento a las instituciones. El equipo de orientadores es el que va directamente a las instituciones. Ustedes vieron ayer una de las personas, una de las orientadoras que acompañaba al Liceo de Tomás Gomenzoro. Los liceos, las instituciones, tanto de primaria como de UTU y secundaria, consideran al orientador como fundamental, porque es el que les va sistematizando el apoyo para hacer los avances con respecto a la autoevaluación que están desarrollando. Seguimos. Sí. Esto es el punto de partida de las instituciones. El punto de partida es este proceso de autoevaluación.
la herramienta fundamental que los va a hacer desarrollar los procesos del plan de mejora. Para esto ellos utilizaron determinados instrumentos que se elaboraron algunos por parte de los orientadores, otros se toman de UNICEF, de los libritos de UNICEF, eso los habíamos manejado ya. Y las instituciones deciden qué es lo que van a desarrollar en 3 dimensiones, en las dimensiones de gestión, de aprendizaje y de convivencia. Dentro de esas 3 dimensiones, entonces, se comienzan a aplicar los instrumentos. Ellos, entonces, aplican encuestas, aplican incluso encuestas en línea, pero por otro lado también tenemos el aporte de la DIE, la Dirección de Investigación y Estadística de Codicen, que es la que realiza los aportes de los indicadores duros, digamos. Con estas dos aportes que tenían las instituciones, lo que se comienza a ver es, bueno, ¿cómo triangulamos toda esta información? ¿Qué es lo que esto me está diciendo de la institución? ¿Qué es lo que está pasando a la interna de las instituciones? Y ahí la dejo a Mariela que siga un poquito. Sí. Aunque parezca bastante absurdo, creamos por primera vez este link entre la información centralizada, que normalmente se devuelve a las autoridades, pero que nunca se devolvía exactamente a las instituciones. Las instituciones generaban esta información se manejaba a nivel central, pero no se volvía. Entonces, el gran link que nosotros hicimos desde el principio, antes de empezar a implementar, fue establecer este lazo con la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa, que, por un lado, va a operar como evaluadores semi-externos, aunque pertenecen a la ANEP, pero no están dentro del programa, y a su vez nos brindan una serie de insumos que nos permiten ir profundizando en los niveles de análisis de la autoevaluación. Fue muy importante esto que marcó Ana antes, porque bueno, ahora miramos los datos de otro lugar. ¿Qué me está diciendo que yo subí una repetición del 17 al 60, como pasa en algunas instituciones, a la luz del proceso que voy haciendo? Entonces, esta conversación entre los datos que la institución genera más los macrodatos es muy nueva, es una discusión distinta, supone al hecho de trabajar con información que no hay experiencia y bueno, y está generando unos fenómenos bastante interesantes. Está generando fenómenos en las escuelas de primaria muy interesantes también con los resultados que les ha arrojado la evaluación en línea. Entonces, de nuevo, este proceso se va alimentando de distintos lugares. El tercer aspecto, no era el anterior, era el otro, bárbaro. ¿Querés que toque yo? Se cuentan con guías. Ustedes vieron que decía Ana, son tres dimensiones las que nos preocupan. En realidad, nosotros lo que hicimos en principio fueron guías de autoevaluación. ¿Para qué? Para acompañar este proceso de profundización en control. Es decir, yo ya miré la dimensión gestión, ya miré la convivencia, ya miré el aprendizaje, ya miré los macrodatos. ¿Qué me quedó por fuera? Entonces, esta guía no es una guía más que tentativa para que colaborar con aspectos que puedo no haber considerado en mi análisis, en mi recorrido, o aspectos que voy a dejar de lado, pero que pueden ser interesantes cuando estoy haciendo este análisis. O sea, la institución cuenta con estas guías de autoevaluación en estas 3 dimensiones. Ahora sí. Entonces, se nos ha ocurrido como esta imagen de lo más original, que es la imagen del iceberg, ¿no? Donde empezamos con una mirada exploratoria, esta cosa que nosotros siempre sabemos, siempre trabajamos, siempre hicimos, siempre ya sabemos dónde está el problema, que siempre están los alumnos, o en los padres, o en las maestras, no depende de dónde uno ubicado, a empezar a meternos cada vez más adentro en los niveles de hallazgo. Este proceso lo vamos haciendo, nosotros lo denominamos como empezar con una fase exploratoria, seguir con esta mirada que nos introduce la DIA, que a veces no queremos mirar, a veces no, pero que nos interpela, y luego ese chequeo que hacemos con las guías de autoevaluación hasta empezar a triangular toda esta información y empezar a acceder en ciertas instituciones a niveles bastante interesantes y bastante profundos de dónde están los problemas. Ahora sí. Bueno, el tema que viene ahora es cómo hacemos para ordenar todo esto, ¿no? Y entonces, lo que nosotros teníamos claro es que no podíamos pasar 6 meses haciendo un diagnóstico, porque esto era absolutamente desgastante. Entonces, había que ir fijando. Quiero decir que vamos trabajando con el ritmo de las instituciones. Con esto nosotros no podemos decir todas las instituciones están en el lugar A o en el lugar B. Cada institución está en el lugar del proceso que ha podido ir haciendo. Lo que nosotros quisimos hacer acá fue como un corte, decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos en agosto?
cómo ordenamos las cajas en agosto de todo esto que venimos haciendo. Como decía Ana, en donde el orientador funciona como esa persona que tira, que ordena, que organiza. Un informe de avance que da cuenta, tienen que presentar un informe da cuenta del momento, en dónde estoy, cuál fue el proceso que realicé, y luego presentan esta, como ven, nosotros estamos haciendo la cocina, porque nosotros estamos elaborando y estamos mostrando a ustedes lo que vamos avanzando y los instrumentos, que todos perfectibles y todos se van dando en virtud de lo que nos informa el territorio y del lugar donde nosotros queremos impulsar el camino. Entonces, esta planilla que se incluye en el informe de avance pretende ordenar los hallazgos. Entonces, primero es un relato de cómo valoramos cómo nos fue hasta el momento, y luego hay una descripción de los hallazgos en relación a cada una de las convivencias que hemos explorado. Acá está la relativa a la dimensión convivencia. Como ven, se les propone un ejemplo que no podemos desarrollar por un problema de tiempo, que era en el primer momento, el primer emergente que vimos era el de estrato en los recreos. Y esto, cómo se encontró, luego cuál fue el nivel de cobertura que tuvo y qué nos queda por saber. Espera un minuto. Con esta propuesta de la entrega del informe de avance, hoy la maestra que habló al principio, la persona que habló al principio, comentaba el tema del registro de lo que se va haciendo. Lo que buscamos tenían una cantidad de información de las entrevistas de la DIE, pero ya había que ponerlo en un papel para poder visualizarlo con más claridad. Ese fue el único objetivo de este informe de avance, que estaba a distintos ritmos en todas las instituciones. Entonces buscábamos, bueno, ahora vamos a ponerlo en un papel a ver qué vemos todos, porque esto había que socializarlo con todos los docentes. Y teníamos distintos espacios, porque según sea primaria, secundaria o el Consejo de Educación Técnico Profesional, tienen distintos espacios para poder trabajar en esto. En el caso de las escuelas de primaria, tienen un espacio específico los sábados 4 horas que se los concedió el Consejo de Educación Inicial y Primaria. En el caso de secundaria tenemos espacios de coordinación, pero utilizan muchos otros espacios. Aquellos que están comprometidos, lo habrá conversado Tomás Gómez Oro ayer, utilizan muchos más espacios de ese espacio de coordinación. Y en el caso de UTU también se usan las coordinaciones, pero es cierto que los tiempos les faltan para poder hacer estos análisis. Pero esto los puso como una puesta a punto de, bueno, a ver en qué estamos, qué nos falta, porque habían relevado las dimensiones, pero les faltaba, por ejemplo, relevar un poco más en la dimensión gestión, que es la más difícil de relevar. Y no solo la gestión desde la dirección, la gestión desde los docentes. ¿Qué hago yo como docente para favorecer el aprendizaje de mis alumnos? Esa dimensión yo creo que está casi sin relevar. Sí, está dura pelar. Sí. Si algún día tenemos tiempo les podremos contar más, porque la verdad que el proceso es riquísimo. Realmente hay momentos en que nos dan una gran alegría y hay momentos que nos dan una gran tristeza. Sí. Pero bueno. Nos queremos morir. Los momentos que nos morimos y ya está. Bien, acá simplemente, y para redondear, terminado este informe de avance que parecía facilísimo, porque nosotros dijimos, bueno, ya hicieron todo el proceso, ya aplicaron entrevista, encuesta, ping, tenemos todo un sistema de organización en una herramienta tecnológica maravillosa que se llama el Dropbox, tenemos todo organizado, las instituciones van a ser facilísimo, nada. Fue un lío impresionante ir y volver con este informe, porque yo no sé, porque sí, porque lo perdí, porque dónde está. Bueno, esto es muy interesante porque genera esto, aprender a trabajar con información. O sea, no sabemos trabajar con información y después que generamos la información no sabemos qué hacer con la información. Ese es el problema. ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces empieza de nuevo acá en el emergente a decir, el emergente que a mí me surge era el mismo el día 1, que nunca lo relevaron. Entonces uno empieza a buscar, ¿pero dónde lo relevaron a que la culpa era del alumno siempre, ¿no? ¿Dónde lo relevaron que la culpa era del alumno? Ah, no lo relevamos. Entonces no es un emergente, porque usted no lo relevó. Si usted quería culpar al alumno, tendría que haber relevado al alumno y así estamos. Sí, de verdad las ideas previas de los problemas que hay en las instituciones, a pesar de que cuando lo relevaban no eran esas, volvían a figurar en el informe de avance. Increíble. Con Ana les hemos denominado la maldición de la idea previa, ¿no? Porque es esa que retorna y retorna y no hay forma. Bueno, con esto terminamos. Hemos elaborado un modestísimo instrumento que pretende captar lo que para nosotros es fundamental de este proceso, que es la transición del informe de avance hacia el plan de mejora. O sea, el plan de mejora
lo estarán haciendo o lo empezarán a hacer en algún momento, por ahora están en esto, y esto recoge la lista de los emergentes transformados en problemas, los problemas transformados en objetivos específicos, la detección de las causas, cuáles de estos objetivos son de preocupación de la institución, las familias, los padres, la situación de las madres, etcétera, y cuáles de incumbencia. Entonces esto nos colabora con nosotros en un nuevo análisis de qué cosas tenemos que incorporar y cuáles debemos dejar de lado, y finalmente qué actividades prevemos. Y bueno, continuará. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña alteración por motivo de agenda. Vamos a tener la disertación de la profesora Laura Mota. Nos va a hablar de calidad e inclusión social en la educación básica, una mirada desde la formación de docentes. La profesora Mota es justamente consejera de formación docente y además, digámoslo, siempre ha sido uno de los apoyos que hemos encontrado en las autoridades de la educación desde INACAL para promover la mejora de los procesos educativos. Así que adelante, Laura. Bueno, en primer término quiero agradecer especialmente a INACAL por la invitación y por el espacio que genera para la educación en la discusión y abordaje de temas de calidad. Creo que esto es sumamente importante para nuestro país y sobre todo en momentos en que todo el país está trabajando para lograr una mejora en nuestra educación, cuestión que es prioritaria y de atención permanente como... no, este está prendido. Como todos sabemos y realmente nos preocupa. Tenemos nuevas instituciones, la cual ustedes en un rato tendrá la profesora Alex Massey presentando una nueva institución que tiene además como cometido específico, digamos, poner una mirada sobre todo el sistema educativo del Uruguay. Y hasta ahora hemos tenido la presentación desde diferentes experiencias a través de centros educativos que son sin duda sumamente valiosos, porque la dimensión de un centro educativo que trabaja por la mejora de su quehacer, sin duda que es el punto central de las transformaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar también esta mirada abarcativa de todo el sistema educativo. Entonces, lo que les voy a proponer ahora es un cambio en la mirada en este sentido, pasar a mirar el sistema educativo en su conjunto. Y cuando digo pasar a mirar el sistema educativo en su conjunto, significa también mirarlo en un contexto regional e internacional. Es decir, nuestro sistema educativo lo podemos mirar desde una mirada nacional exclusivamente o ampliarlo a otras miradas que nos pongan en situación en un mundo del cual sabemos que somos parte y que debemos también a través de la educación dar respuesta a algunas cuestiones que allí se plantean. Entonces, la primera cuestión que yo creo que hay que abordar mirando un poquito este título que nos dimos, es cuál es la dimensión o cómo entendemos la calidad. Hay diferentes, digamos, definiciones para esto y seguramente todos los que estamos acá, si tuviéramos que definirla, la definiríamos de una manera diferente. Inclusive algunos podrían hasta decir, bueno, la calidad es aquí, no la puedo definir, pero la reconozco cuando la veo. Y eso también es una definición de calidad que está consignada en algunas discusiones sobre calidad. Pero hay algunas cuestiones que sí se abordan en esto y que yo diría que desde fines de los 80 están sobre la mesa, que tienen que ver con los resultados pedagógicos, con las respuestas que da el sistema educativo a las demandas de las comunidades, y también con el impacto social que, digamos, la educación tiene en un sistema o en
dimensiones macrosociales. Creo que estas son algunas de las cuestiones que sin duda se pueden abordar y que a veces la vemos desde diferentes lugares, ¿no? Cuando nosotros miramos y el país entero discute las pruebas PISA, por ejemplo, lo está mirando desde esa mirada de cuáles son los resultados educativos. ¿Esa es la única mirada que tenemos que dar? Sin duda que no, sin duda que hay otras miradas, sin duda que el impacto social que tienen las políticas educativas es un impacto sumamente importante, sobre todo en un país que viene transitando desde momentos muy duros como vivimos a principios del año 2000, 2002, en donde la sociedad se fractura por una crisis muy importante de la región y en donde luego la educación tiene que retomar desde allí y ver cómo es que no sola, porque no lo puede hacer sola, avanza con toda la sociedad. Entonces acá a mí me gustaría también mencionar algunas cuestiones que se están discutiendo hoy en el mundo. Michael Fullan plantea que hoy hay 4 elementos que podrían estar en controversia. Uno es mirar los sistemas educativos desde lo que llaman accountability o la rendición de cuentas. Y eso lo pone en contraposición con mirar los sistemas educativos desde la construcción de capacidades. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Desde 2 maneras distintas y no solamente desde esa rendición de cuentas a partir de resultados duros de pruebas, sino que este es uno de los problemas que tienen algunos países, por ejemplo Estados Unidos, que ha basado todo su sistema educativo en la elaboración de estándares y que sin embargo sigue preguntándose cómo es que invirtiendo más que Finlandia en el monto de su PBI, no logra los resultados educativos que sí logra Finlandia, ¿verdad? Mientras que Finlandia no tiene estándares como sí los tiene Estados Unidos. Entonces acá Michael Fullan lo que hace es, bueno, frente a eso que se puede hacer, construir capacidades en el sistema. Un segundo tema que Michael Fullan plantea en cuanto a los sistemas educativos es que la calidad de la enseñanza, no como una enseñanza individual o como un liderazgo individual, sino que lo contrapone a soluciones grupales. Es decir, la mejora de la calidad no es una cuestión que solamente atañe a una persona, a una escuela, a una unidad, sino que es una solución grupal, de todo un país, de todo un centro. Es decir, no puedo tener una clase de calidad si tengo un centro de mala calidad. O es todo el centro o no lo es. O es todo el sistema educativo o no lo es. La tercera cuestión es, pone en discusión si la tecnología por sí sola puede mejorar la calidad. Ustedes saben que hoy en día este es un tema que en nuestro país especialmente se ha discutido bastante a raíz de la inclusión del Plan Ceibal y que en otros países también se está en discusión, es decir, en qué medida la inclusión tecnológica mejora la calidad de los aprendizajes. Bien, en esto Fullan lo que dice es que la tecnología por sí sola, no. Que la enseñanza mediada, sí. Y son cosas distintas, porque para que usamos la tecnología tiene que tener un sentido de mediación en los procesos de aprendizaje. El tercer elemento que plantea él es las estrategias fragmentadas, es decir, estrategias que solo apuntan a determinados centros educativos o solamente apuntan a abordar determinadas cuestiones versus una estrategia sistémica e integrada. Esto es que para la mejora de la calidad de un sistema educativo en su conjunto se requiere una integración y una mirada sistémica de todo el sistema educativo. Entonces, ¿con esto quiere decir que no se puedan hacer proyectos en los centros educativos? No quiere decir eso, que tengamos que abordarlos todos de una, tampoco quiere decir eso. Quiere decir que no se puede entender que un sistema se mejora solo porque mejoran unos centros. Mejora si mejoran todos los centros. Si tenemos una política educativa general que
contribuya a ir creciendo en esta mejora de todos los centros y que aborde todo el sistema educativo como tal. Entonces, en esta mirada que da Fulan desde un trabajo realizado en el 2011 que se llama Seleccionando los conductores equivocados para las reformas del sistema educativo total, es que me parece que podemos abordar una mirada que tenga que ver con en qué situación estamos hoy, y voy a tratar de ver si me fue bastante bien. Entonces yo lo que les planteo es mirar al Uruguay en el contexto regional donde nos ubicamos. 5 escenarios educativos de la región. Allí, esto es un gráfico que fue elaborado por CITEAL, en donde, digamos, conjuga los resultados educativos a partir de cuáles son las situaciones que se dan en la región respecto a los alcances tanto en primaria como en secundaria en los sistemas educativos. Y allí se plantean 5 escenarios distintos. Uruguay, como ustedes verán, a ver si esto tiene... Acá, ahí está Uruguay, está junto con Paraguay. Acá en este escenario, que sería el escenario 1, están Argentina, Chile, Cuba y Perú. Estos son los sistemas educativos que han alcanzado los niveles más altos dentro del nivel primario y también más altos dentro del nivel secundario. Mientras que a medida que avanzamos, digamos, acá tenemos el nivel primario y por eso Uruguay está ubicado acá arriba porque tenemos casi el 100%, mientras que a nivel secundario, como ustedes verán, estamos cerca de 1/3 de la población que egresa del nivel secundario. Ahora, en los últimos datos hemos visto que las políticas educativas llevadas adelante en estos últimos tiempos han comenzado a incidir sobre esa salida de los estudiantes CITEAL, de ingreso, sí. Entonces, acá tenemos algunos temas que se ponen en situación cuando analizamos los sistemas educativos, que tiene que ver cuál es el nivel más alto al cual llegamos, siendo que por la última ley de educación tenemos todo el sistema secundario como obligatorio, mientras que tenemos, digamos, una disposición legal, vemos que esto no se cumple para todos los estudiantes del país. Pero además tenemos problemas que han sido mencionados anteriormente como el rezago o la extraedad. Temas muy importantes, especialmente en nuestro país, el tema de la extraedad es una situación realmente que debemos prestar atención. Entonces, cuando miramos estos datos del Uruguay, vemos que efectivamente el rezago escolar, el problema de pasaje de grado entre primaria y secundaria, cuestión que había sido analizada ya hace muchos años por el maestro Julio Castro, o la incapacidad de retener a los estudiantes, son temas que están afectando en ese egreso posterior de secundaria. Aquí hay un tema que me parece que es bien importante, que es el análisis de las trayectorias estudiantiles, que ya se ha mencionado en el día de hoy y que a mí me parece que este es un tema que nosotros debemos abordar, es decir, ¿cómo es que un estudiante transita por nuestro sistema educativo? Siempre lo hemos mirado desde el sistema educativo. Queda primaria, queda secundaria, qué hace la UTU, pero no en la trayectoria escolar de una persona. Y me parece que ese es un abordaje que también tenemos que hacer. ¿Cómo transita la persona? Porque el niño, el joven es el mismo, transitando por diferentes sistemas educativos. Entonces, ese es un tema que hoy está siendo abordado por el programa Tránsito Educativo que se está llevando adelante entre primaria y secundaria y también el tránsito educativo entre el nivel secundario y la universidad. Hay algunos elementos que pueden verse que han incidido claramente en un impacto social que tienen políticas de corte, digamos, general en el Uruguay. Para esto quiero mencionar a Plan Ceibal y aquí voy a referirme a este gráfico que muestra cómo se distribuye el acceso de los PC por hogar en el Uruguay.
Y acá tenemos, en el año 2001, si no veo mal, no, 2000, a ver, sí, 2002, 2001, está bien, hasta el año 2009. Como ustedes verán, la brecha existente entre los hogares de el quintil 5 y el quintil 1 en el año 2001 era muy importante. Mientras que acá, fíjense, el quintil 1 se acerca a el quintil 5 en el acceso a las computadoras. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué puede impactar o de qué manera puede impactar en la educación? Solamente el acceso a las computadoras. Yo les voy a dar un dato simplemente que se presentó la semana pasada en España en el contexto del Congreso Iberoamericano de Lenguas. Se hizo un concurso a nivel de Iberoamérica sobre blogs. Los blogs se llamaban ¿Qué estás leyendo? Y los participantes tenían que elaborar un blog que además lo tenían que sostener con usuarios de ese blog. No alcanzaba con crear el blog, sino que tenían que tener gente que lo leyera, que lo mirara. El Uruguay presentó 240 blogs frente al segundo país iberoamericano en número de blogs, que fue de 110. Esto no es casualidad. Esto se debe a que existe una política que comienza como un plan de equidad en el sentido de distribución de las computadoras y que los niños y los maestros se van apropiando de esto y que van generando posibilidades educativas. Porque lo que se presentó no fueron ni juegos, que también podría haber sido, hubiera sido fantástico, pero fue un blog sobre lectura. Entonces, vemos cuál es el impacto social que tienen políticas educativas en este sentido. Entonces, tomando lo que señala el informe McKinsey, que lo que hace es analizar los países que obtuvieron mejores resultados en las pruebas PISA, y a partir del análisis de estos países extrae estas tres conclusiones. Que el alto rendimiento depende del éxito de todos los niños y jóvenes. Lo veíamos en el otro informe de Fulham y por eso los traje como relacionados, porque no alcanza con que haya algunos que logran el éxito. Se necesita que todos los niños del país y todos los jóvenes logren el éxito. La única manera de mejorar los resultados es mejorando la enseñanza. Aquí viene a cuenta porque los docentes, entonces es necesario poner una atención en los docentes, porque quienes están a cargo de esa enseñanza son los docentes. Si no mejoramos las condiciones de formación de los docentes, difícilmente podamos mejorar las condiciones de enseñanza. Y la calidad del sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Y esto también nos trae nuevamente a la importancia que tiene la formación docente. ¿Por qué? Porque si el techo está en la calidad de sus docentes, entonces tenemos que elevar ese techo. Para elevar ese techo tenemos que trabajar sobre la formación docente. Me gustaría también analizar desde el punto de vista de Flavia Terigi, colega compatriota tuya, lo que ella señala en un informe que se realizó en el contexto de Eurosocial sobre algunos problemas que existen en la educación media de la región. Y ella lo divide en dos, en viejos problemas y nuevos problemas. Los viejos problemas señala que son la estructura fragmentada combinada con una tradición pedagógica basada en la profundidad y la especialidad. Creo que esto les debe sonar familiar, porque cuando nosotros pensamos en cómo se forman a los docentes y qué es lo que les ofrecemos a los estudiantes en la educación secundaria, es una formación en la cual está fragmentada por núcleos o unidades pequeñas a las cuales llamamos asignaturas, que en algún momento se hizo un recorte, ¿verdad?,
de contenidos y se estructura de esa manera. Esto responde obviamente a una tradición pedagógica que tiene que ver con el academicismo, el enciclopedismo, y que, digamos, genera esto. Entonces, los docentes para secundaria también se forman así. Se forman en la especialidad, donde lo importante es generar la especialidad y la profundización en esa especialidad. Esto corresponde a una idea de la educación secundaria en la cual la educación secundaria oficiaba como elemento de selección, selectivo. Es decir, no era para todos. Y algunos asumían que la educación secundaria no era para todos y entonces buscaban otros caminos, otros pensaban que podían y después la educación se encargaba de sacarlos de su marco. Pero hoy nosotros tenemos un mandato legal y un mandato ético que tiene que ver con el derecho a la educación y que todos los jóvenes tienen el derecho a transitar por el sistema educativo. Y eso entonces nos está interpelando porque nos dice cómo es que nosotros también tenemos que revisar la forma en que concebimos la educación secundaria, porque la educación secundaria no puede ser expulsora, tiene que ser inclusora. Y para eso se necesitan también los cambios necesarios para que esto se dé. ¿Cuáles son los problemas nuevos? El primero que yo diría es la crisis de sentido, y María Inés aborda el tema del sentido desde lo pedagógico didáctico, ¿no? Es decir, cuál es el sentido que tiene la educación, y sin duda que allí hay una crisis de sentido, porque cuando nosotros pensamos en la educación, nadie niega la importancia del conocimiento, de la formación en la sociedad actual y en la del futuro. Sabemos que hoy por hoy el valor que tiene el conocimiento es fundamental. Pero lo que sí dudamos es si es la educación secundaria capaz de asegurar ese conocimiento. Y entonces no dudamos del valor del conocimiento, dudamos de la institución, de si la institución es capaz de brindar a los estudiantes ese conocimiento. Y por eso es que tenemos que resignificar la educación secundaria y darle sentido nuevamente. La irrupción de modelos socioculturales de los jóvenes, esto, digamos, indudablemente, en la medida que abrimos las puertas y más jóvenes entran en la educación secundaria, las culturas juveniles son diferentes. Pero si la formación de los docentes no da elementos para abordar estas culturas juveniles, es difícil que el profesor, cuando comienza a trabajar en la clase, pueda abordar este tema. También el régimen académico. ¿Por qué? Porque el régimen académico instala que el cursado es en bloque. Entonces todos tienen que cursar lo mismo en el mismo tiempo, y si pierden algunas asignaturas, igual tienen que recursar todas, no se valida nada. Y esto, que en algún momento podía estar bien, yo creo que hoy nos lo tenemos que preguntar en los nuevos contextos. ¿Es esta la única forma que tenemos? ¿O existirán otras? Entonces acá tenemos que empezar a pensar en aquello que no conocemos pero que podemos imaginar como alternativa. El conocimiento de las normas. Cuando un estudiante de clase media entraba a la educación secundaria, los padres en general habían ido a la educación secundaria, ya sabían más o menos cómo manejarse, de qué forma tenían que estudiar, cómo, digamos, llevar adelante. Cuando entran generaciones que no habían tenido esta experiencia, entonces el conocimiento de las normas tiene que ser enseñado, tiene que ser un tema de trabajo en las instituciones, porque las normas son normas que están
transmitidas, bueno, no me voy a referir a todos los sociólogos que han trabajado sobre esto de la constitución, de cómo se elaboran en una sociedad o en un grupo determinado normativas que son conocidas, que son aceptadas y que luego vienen otras generaciones que no necesariamente las aceptan como tal. Fíjense una cosa, hoy por hoy sí, nosotros los que estamos acá seguramente todos hemos estado en trabajos formales durante, ya ni nos acordamos cuánto. Entonces sabemos qué significa un horario, qué significa el cumplimiento de determinadas cosas, qué significa convivir con otros en un medio de... Bueno, hace muy poco tiempo en un asentamiento se le pregunta a un clasificador: ¿cuál es la última persona de tu familia que recordás que tuvo un trabajo en donde tuviera que marcar tarjeta? A ver, déjame pensar. Ah, sí, creo que fue mi abuelo. Si nosotros damos por sobreentendido que las normas están presentes, nos está faltando bastante para saber qué es lo que está pasando en esos centros educativos en donde tenemos normas establecidas que tenemos que trabajar con los estudiantes para que se conozcan. Y por otro, instancias presenciales como única condición posible del desarrollo del aprendizaje. Hoy en día, esto es un tema que nos lo tenemos que plantear. En Nueva Orleans, cuando hubo aquel huracán terrible, ¿se acuerdan? Que dejó a no solamente muchos muertos, sino que además aisló poblaciones enteras que no podían salir de los refugios en los que estaban o de los lugares en donde habían quedado anclados por el temporal. Tuvieron que tomar decisiones muy fuertes al respecto. Y una de ellas fue sustituir la presencialidad por otros mecanismos. Entonces, en esto también tenemos que pensar. Hoy en el Uruguay tenemos una experiencia también de la mano de Plan Ceibal que tiene que ver con la extensión de la enseñanza de inglés en primaria a través de docentes remotos por teleconferencia. Porque en el Uruguay no tenemos suficientes profesores de inglés. No es que no queramos extender la enseñanza de inglés, sino que ¿qué condiciones tenemos? Si el techo es la calidad de los docentes, entonces ¿qué condiciones tenemos? Esta es una forma que hoy estamos comenzando a transitar en el Uruguay. Bien, y para ir cerrando, ¿qué puede hacer la formación docente entonces? Primero, generar espacios de colaboración e interacción en la formación docente misma. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para zafar de esta superespecialización? ¿Cómo hacemos para, que no estar encapsulados en una especialidad? Seguramente con trayectos múltiples en donde los estudiantes puedan elegir trayectos y convivir con otros estudiantes de otras asignaturas, seguramente vamos a empezar a generar docentes que están más abiertos a mirar desde distintas perspectivas y no desde una única superespecialización. ¿Cuántos estudiantes de matemáticas son además músicos? Nos sorprendería verlo. Hay una relación allí, pero sin embargo nunca le dimos la oportunidad a ningún estudiante de profesorado de matemáticas de incursionar en alguna temática que tenga que ver con la música. Y seguramente si lo hiciéramos tendríamos otras posibilidades. La formación para el trabajo dentro del aula y en el centro. En la formación docente de profesores se forma para trabajar en el aula y no para trabajar en el centro. El magisterio esto es más claro, es decir, el estudiante de práctica va y hace la práctica en el centro educativo y va cambiando de clase, tiene otra visión del centro, mientras que el estudiante de profesorado solamente ve el aula, entra y sale del aula. Con suerte, si el profesor adscriptor lo invita, podrá asistir a una reunión de profesores o intercambiar de alguna otra manera. Creo que esto hay que generarlo desde la propia formación docente, que no sea exclusivamente una mirada desde el aula. Hoy tenemos algunas experiencias en el inicio de la carrera, pero
creo que no son suficientes. El desarrollo de estrategias de inclusión, no hay que esperar a que lleguen al centro educativo para que descubran que tienen estas culturas juveniles diferentes, que tienen estudiantes de muy diversas procedencias sociales y económicas, para después ver cómo hacer para abordarlo. Esto hay que abordarlo desde antes, hay que abordarlo desde la formación docente. La interacción institucional como una malla de protección. Esto quiere decir que no es el centro educativo en exclusiva, sino que es todas las instituciones que están trabajando conjuntamente, policlínicas, centros culturales, en fin, una serie de cosas. Hay algunas experiencias muy interesantes, se está desarrollando en nuestro país una experiencia en que participan ONGs, centros educativos, policlínicas, centros comunales, que se llama Redes Caminos del Sureste, que trabaja en toda la zona de Maroñas, el Camino Maldonado, y la verdad es que están creando esta malla de protección importante. Desde la formación docente también trabajar sobre esto. Hoy tenemos la gran ventaja de que además de formar docentes, formamos educadores sociales, y por tanto esto va a implicar también un cambio en la mirada en el futuro. Por último, el aprendizaje ubicuo, lo que hablábamos de que no solamente es la presencialidad, sino cómo los estudiantes pueden estudiar desde muy diferentes lugares, y de que el conocimiento está en muchos lugares diferentes hoy por hoy, y que esto tiene que ser parte también de la formación docente. Por último, no quiero dejarlo de lado, aunque creo que no es de la formación docente, hoy lo estamos haciendo, el acompañamiento a los noveles docentes. Esto debería ser en el futuro algo que se hiciera desde los propios sistemas educativos, de los propios centros. Cuando un novel docente, alguien que no ha comenzado a trabajar todavía y tiene sus primeras experiencias docentes, no tiene por qué saberlo todo. Necesita un acompañamiento, alguien que lo oriente, pero que no le enseñe más matemáticas o más lengua, sino que lo oriente en cómo insertarse en esa situación laboral. En formación docente estamos trabajando fuertemente para esto. Estamos desde hace ya 2 años trabajando. Primero hicimos elaboramos dimensiones sobre las cuales trabajar para hacer una evaluación en los centros. Se hizo una evaluación en los centros, luego se hizo una síntesis de todas las evaluaciones que se llevaron adelante, eso se hizo una devolución a los centros a través de un material escrito. A partir de eso se comenzó a trabajar en un rediseño apuntando a el trabajo con los departamentos. A su vez se encomendó un trabajo a una consultora sobre las trayectorias estudiantiles para identificar cuáles son los mayores problemas que enfrentan los estudiantes de formación docente a lo largo de su carrera en diferentes generaciones. Y hoy se está trabajando en una síntesis de todos estos elementos, contando con especialistas, invitados, que están también asesorando en cómo llevar adelante estas transformaciones. Creemos que es muy importante lo que pueda surgir de estos cambios, porque la formación docente no es solo para la educación pública. La formación docente es para todos, públicos y privados, y necesitamos producir un cambio. Y voy a volver a Fulham para ir terminando, porque sin duda que los docentes son el mayor problema, pero la mejor solución también. Muchas gracias. Una pequeña pregunta que linda con esto, pero no es fundamental para el lugar donde estás. Tú decías que el techo de la calidad educativa está en el techo de la calidad de los docentes. Además de la calidad, hay un problema de cantidad. Aquella situación de que en primaria todos son maestros egresados y con concurso y demás, y que había suficiente, hoy no alcanza. Entonces, desde formación docente, desde las políticas del sistema educativo,
¿hay alguna acción proactiva? Porque si seguimos así, ya no va a ser el techo de la calidad, va a ser que no existen docentes, y por más que se quiera sustituir por una teleconferencia, evidentemente no es lo mismo. Entonces no sé si esto que veo o que se percibe es real, porque capaz que tú tienes datos reales de este proceso, si hay alguna política proactiva frente a esta situación, y bueno, no sé. Los datos que tenemos desde primaria son que sí se cubren todos los cargos docentes. El problema está en las suplencias. Es decir, cuando se generan suplencias durante el año, eso genera un problema en la cobertura de los cargos. Hay una cuestión que tiene que ver con la situación general del país. Si nosotros tenemos un 6% de desocupación, significa que hay muchos jóvenes que en el proceso de estar estudiando o finalizada su carrera, en lugar de insertarse laboralmente en el magisterio, se insertan en otros lugares. Esto en el interior es clarísimo, está sucediendo, y sin duda con la extensión de otras alternativas va a empezar también a mejorar, digamos, otra oferta educativa que no solamente tengan la posibilidad de formarse como maestros, sino que haya otras alternativas. Pero también estamos teniendo políticas proactivas para solucionar hoy el egreso de los estudiantes de magisterio. ¿Cómo? Estamos diseñando primero un plan de becas para alentar a jóvenes a que comiencen el estudio de magisterio. Este año salió un plan de becas para primero y segundo que se mantiene a lo largo de todas las carreras. Esto es algo que se hace en muchos países. Singapur, por ejemplo, directamente paga el salario del maestro de primer grado al estudiante que ingresa en la carrera docente, de tal manera de asegurar los años de transcurso por la formación que sean completos y con un apoyo económico, que no tenga que hacer otra cosa. En este momento nosotros, si bien no estamos en condiciones de tomar una política de ese estilo, sí hemos tomado políticas activas de becas bastante potentes que están de la mano del Fondo de Solidaridad, que se están otorgando a los estudiantes de magisterio. Y estamos trabajando en este momento en un plan de becas que también fue instrumentado en el año 2009 y ahora se retoma, que es para culminación de la carrera de magisterio. Aquellos estudiantes que les faltan algunas asignaturas para culminar la carrera, que ya han transcurrido la mayor parte de su formación y que aún no han podido terminarla. Para eso también un plan de becas con apoyos tutoriales de parte de los centros y todo un dispositivo que el centro puede establecer como para ayudar a culminación de la carrera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Laura Mota. A continuación va a exponer el doctor Marco Sarasola acerca de la cultura de calidad en los centros educativos, representando a la Universidad Católica del Uruguay. Adelante, doctor Sarasola. Bueno, buenos días, muchas gracias. Tengo 8 diapositivas, hemos pactado 8 minutos, o sea que tengo 1 minuto por diapositiva más o menos. Hay 2 temas aquí que son la base de lo que voy a contarles ahora: cultura y calidad. Miren, son 2 temas medio complicados, por lo menos para mí. Yo cuando empecé a estudiar cultura hace unos 14 años, empecé a estudiar porque era un mal director, entonces no entendía cómo no pasaban las cosas y me explicaron que era el tema de la cultura. Y me puse a investigar cosas y me di cuenta que todavía para la cultura en los centros educativos no había nada. Todo venía de las organizaciones. La buena noticia es que hoy sabemos cosas acerca de la cultura en centros educativos.
Y eso está muy vinculado a la calidad. Así que solo a partir de eso, me he permitido ya decirles llamados de atención, porque son 3 cosas que me parece interesantes estar atentos al respecto. Lo primero, sabemos ahora cosas del liderazgo que antes no sabíamos y que estaban reservados a las empresas, a aquellos visionarios de toda la vida. Hoy sabemos mucho del liderazgo. Yo voy a hablar en general del liderazgo. Hoy sabemos también lo que significa, lo que se llama liderazgo distribuido. No es el liderazgo de una persona aislada. Y sabemos también, es investigación, que el liderazgo es el segundo factor institucional que afecta a los aprendizajes del alumnado. Y no es menor, no es menor. Porque si hablamos de calidad, imagino que siempre estamos hablando de buenos y suficientes aprendizajes en el alumnado. Esa es nuestra razón de ser. Esta investigación del 2010 es la que ha puesto un poco, recogiendo distintas investigaciones, a su vez, el lugar ese del liderazgo. Segundo lugar, después del trabajo del docente en el aula, bueno, fuera, que es lo que hace a los aprendizajes. Pero miren, hay bastante investigación sobre esto. El informe McKinsey, que recién lo mencionaba, el liderazgo está presente, el 2007, otro del 2007, la influencia en las condiciones organizativas que hacen los líderes. El informe Talis, que es de la OCDE, también ahí hay mucha evidencia muy clara de la importancia del liderazgo. Y 2010, es decir, tenemos mucha evidencia del peso que tienen los directores, las directoras con su equipo en los aprendizajes. No es solo un tema de la gestión de los centros, es que influyen en los aprendizajes. Y eso es relevante, eso es muy relevante. Sabemos, y yo creo que lo podemos afirmar sin miedo, cuando un centro educativo funciona bien, hay un buen liderazgo atrás, siempre, siempre hay algo. Tal vez sin saberlo, tal vez sin tanta investigación, pero esto lo que viene es a corroborar algo que es de la experiencia cotidiana. Entonces, el liderazgo docente, primer llamado de atención. Después del trabajo docente es el aspecto que más influye en los aprendizajes del alumnado. Segundo, bueno, esto ya lo acaban de decir, la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes, ¿no? Es clarísimo. ¿Dónde viene esto? Bueno, el informe McKinsey es el de 2007, que trata de dar cuenta de cómo han hecho los sistemas educativos considerados como los mejores para ser los mejores. Y ahí estaban las 3 condiciones que la licenciada ponía, los 3 hallazgos. Uno de ellos son los docentes. Hay un siguiente estudio, también de McKinsey, que lo que estudiaron es ¿y cómo se convierte un sistema educativo de bajo desempeño en uno bueno? Y también ha trabajado sobre los docentes. Y este último, ahora hablaban de Finlandia, Singapur, este estudio de Darling Hammond, que es una de las más reconocidas en este momento de Estados Unidos, investigadores en educación. Ella estudió en Finlandia, Singapur y en Ontario, en Canadá. Y nuevamente están los docentes como factores claves para la mejora. Así que, como segundo llamado de atención, mire, la calidad de su centro educativo está marcada por la calidad de sus docentes. Esto de los sistemas, yo me animo a decir, es que hay que trabajar con los docentes, es que ahí está la clave. Usted es líder, muy bien, tiene que trabajar. Por eso, tercer llamado de atención, el liderazgo escolar mejora los aprendizajes del alumnado a través de prácticas concretas que construyen cultura con el cuerpo docente. Es decir, ahora no solo la cultura explica cosas, sino que podemos, a través de la investigación de nuevo, decir cuáles son aquellas prácticas del liderazgo distribuido que trabajando con los docentes crean cultura. Y eso para mejorar los aprendizajes.
Miren, este estudio del 2003 es sumamente interesante. Esta gente lo que hizo fue tomar las investigaciones de los últimos 30 años, y además investigaciones relevantes de los últimos 30 años. Entonces, ellos nuevamente dicen, bueno, ¿qué nos dice la investigación acerca del impacto del liderazgo tiene en los aprendizajes del alumnado? Y uno de los factores que más influye a partir de esos 30 años de investigación es lo que ahora podemos decir que es la cultura. ¿Cómo la entienden? Bueno, la cultura es la medida en que la dirección, que este liderazgo distribuido, promueve dos cosas: creencias compartidas y sentimiento de cuerpo y trabajo colaborativo. Pero esto es con los docentes. Esto es con los docentes, que son el factor de calidad principal. Entonces, hoy sabemos, y aquí ellos lo que han visto también es que es algo que no se hace todo de una vez. Ustedes saben que el tema de construir cultura lleva años. En general los estudios se dan cuenta de 4 años para crear cultura, no, por lo menos 4 años. Entonces, un liderazgo que comienza promoviendo la colaboración, la importancia de los docentes trabajando juntos, todos los han dado cuenta de eso. En la experiencia de Argentina, la riqueza del trabajo de los docentes, en todas las exposiciones se ha dado cuenta de eso. La cohesión, el bienestar. Luego desarrolla una comprensión compartida de la razón de ser. Nos da sentido como cuerpo, como institución. Y por último, el desarrollar una visión compartida, un decir para dónde vamos. Entonces, los 3 llamados de atención. Primero, el liderazgo influye en los aprendizajes. Cuidado, liderazgo. Hay que formar líderes. Y formar líderes, la buena noticia es que antes no sabíamos muy bien cómo era esto de líderes. Hoy sabemos que se pueden formar, que hay una formación. La OCDE tiene un programa de formación de líderes muy bueno, líderes educativos, muy bueno. Le han dedicado tiempo porque han descubierto que es un factor importante para los aprendizajes. Segundo, el centro educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Eso es importante. Y tercero, el liderazgo puede crear cultura trabajando en equipo con sus docentes. Así que 3 pequeños llamados de atención. ¿Cuántos minutos van? Bien, listo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcos. Gracias al doctor Sarasol hemos compensado un poco el atraso temporal. Muchas gracias por la disertación. Bueno, y a continuación va a exponer la profesora Alex Massey, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. O sea, para nosotros es un gusto tener a la directora ejecutiva de otra persona de derecho público no estatal. Y, por cierto, como tuvimos oportunidad de estar presentes el día que fuiste investigada en el cargo, nuevamente nos ponemos a las órdenes para cooperar en esto que es tan importante para nuestro país, que es la calidad educativa. Así que, Alex, adelante. Buenos días a todos y todas. Primero quiero hacerte una corrección. No soy la directora ejecutiva del instituto, sino la presidenta de la comisión directiva. Segundo, quiero contarles que vamos a presentar un instituto en público, pero que está todavía, podríamos poner el cartel, en construcción. Y tercero, como en este seminario está participando otra persona integrante de esa comisión directiva, que es la doctora María Inés Vázquez, yo pedía que me acompañara en la mesa, porque las dos somos igualmente representantes de este nuevo instituto que vamos a presentar. Adelante, María Inés. Precioso, justo estaba así todo. Qué bueno. Bueno, nos vimos, por eso nos saludamos. Bueno, como les decía, vamos a presentar un instituto en formación. Recién hace poco tiempo, hace 4 meses,
que se nombró la comisión directiva. Como ustedes saben, esto ha sido una parte de la Ley de Educación que recién se puso en práctica a partir del mes de mayo de este año, con el nombramiento de la comisión directiva. Somos una institución, del punto de vista jurídico, pública de derecho privado, como otros formatos institucionales del país, como el LATO, el Plan Ceibal, el propio Instituto de Calidad. De manera que estamos construyendo la institucionalidad, cosa que es compleja, es difícil, lleva sus tiempos, porque eso implica toda una la creación de una institución, desde incluso todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y la inscripción en todo el sistema institucional. Y como les decía, por ahora tenemos una comisión directiva que ha sido nombrada por el presidente de la República y que, según las pautas de la ley, está integrada por un representante de la enseñanza privada, en este caso es la doctora María Inés Vázquez, 2 representantes de ANEP, del CODICEN, el doctor Andrés Peri y el licenciado Marcelo Ubal, una representante de la Universidad de la República, que es la magíster Carmen Camaño, y 2 delegados del Ministerio de Educación y Cultura, nombrados por el presidente de la República, que somos la profesora Beatriz Castillo y yo, que soy quien la presido la comisión, que ella ahora se encuentra por razones políticas en uso de un planteo de renuncia que todavía no ha sido considerado, por lo cual estamos en esas condiciones. Los objetivos del instituto también están en la ley, son muy amplios. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y tenemos como competencia evaluar la calidad de la educación en sus niveles inicial, primaria y secundaria, y cuyo mandato legal establece que tenemos que producir cada 2 años, un informe atendiendo la calidad del sistema educativo del Uruguay. De algún modo, esos son a grandes rasgos los mandatos que tenemos. Director ejecutivo aún no tenemos, hicimos un llamado que en el día del viernes cerró justamente el llamado, pero todavía no lo hemos evaluado, no lo hemos nombrado, o sea que la comisión tiene su funcionamiento, tiene previsto la creación de un director ejecutivo, y bueno, y la estructura de funcionamiento va a estar en función de un plan estratégico que estamos construyendo, y que, como todas estas cosas no son nuevas en el mundo, existen otros institutos de evaluación educativa separados de los sistemas educativos y de los propios ministerios, y eso no es menor, es bien interesante a la hora de la independencia para tomar las decisiones en cuanto a qué evaluar, cómo evaluar y cómo procesar todo esto. De manera que estamos en esa etapa. Una de las grandes cuestiones que nos ha llevado mucho tiempo ha sido tomar definiciones preliminares. Pero como decíamos, por suerte, llegamos tarde y ya tenemos otros investigadores que se han dedicado a aportar mucho en ese sentido, y estamos trabajando muy estrechamente con el doctor Felipe Martínez Rizo, que ha sido el creador del Instituto de Evaluación Educativa de México, uno de los primeros, que realmente tiene una gran experiencia, y bueno, estamos a partir de ese trabajo conjunto con él, un consultor local, avanzando en la construcción de estos lineamientos para desarrollar el plan estratégico. Por otra parte, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con muchas investigaciones educativas que se hacen en el Uruguay, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero esas investigaciones tienen algunas características particulares, algunas son propias de algún proyecto educativo particular, no tienen en general continuidad, están decididas por quien le interesa investigar, y no de pronto por las necesidades que pueda tener el sistema, sino del investigador o de la institución que se propone la investigación. Hay pocos recursos destinados a la investigación educativa y hay poca investigación en el terreno educativo, más allá de, como decíamos, hay algunas. En general, gran parte de las investigaciones educativas están dentro del propio sistema educativo, pero que tienen una intencionalidad más de carácter formativo que de dar cuenta del estado del arte, digamos, en relación a lo que es el sistema educativo. Y ahí también tuvimos que tomar algunas definiciones en cuanto a definir, bueno, el concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Es un concepto polisémico y difícil de definir. Ahí estuvimos trabajando mucho y estudiando mucho, porque no hay una segunda oportunidad de causar una buena
una primera buena impresión, dicen algunos de los estudios de marketing. Y nosotros creemos que, ya que se esperó tanto en crear ese instituto, podamos nacer también con definiciones claras, consensuadas y realmente que sean pertinentes, oportunas para lo que es el Uruguay. Entonces, en ese sentido, la definición de calidad, en este caso, y vinculado a la evaluación educativa, está muy vinculado a distintas dimensiones, ¿verdad? La calidad del sistema estará en relación con distintas dimensiones. Las dimensiones que tienen que ver con los aprendizajes, ahí también habrá que ver, bueno, cuál es el sentido, cuáles son las expectativas que tiene la sociedad en relación a los aprendizajes de cada subsistema. Es cierto, es mucho más fácil cuando se toma el camino de la evaluación en el sentido de medición y cuando las sociedades ya tienen construidos estándares, y ahí las evaluaciones son muy sencillas, porque ver si se acerca o si se aleja del estándar constituido. No es esa la realidad del Uruguay, ni es esa la intención del instituto. Nosotros creemos que el instituto tiene que evaluar en el sentido de medir, pero también en el sentido de investigar y de construir conocimiento que tiene una meta central, y es contribuir a la mejora del sistema educativo en el Uruguay y trabajar siempre desde una perspectiva del cambio y la mejora del sistema. Esos son algunos de los componentes que hemos definido. Y en ese sentido, el concepto de calidad es un concepto dinámico que va a requerir una redefinición de acuerdo a cada una de las dimensiones en que nos propongamos trabajar. Acá poníamos algunos ejemplos. Sí, yo días pasados me encontré con una señora y me decía, en un programa de televisión resulta que un chico de secundaria no sabía quién era Nerón. Yo decía, ¿tendremos que enseñarle quién era Nerón a un chico de secundaria de hoy? Bueno, seguramente ella medía la calidad del sistema educativo en relación a que el chico de secundaria no había podido contestar en esa pregunta quién era Nerón. Pero bueno, también nos encontramos con otros aspectos, algunos que tienen que ver con definiciones propias del instituto, pero otras que tienen que ver con definiciones propias de qué es un sistema. Y en eso también tenemos que trabajar, porque acá hablamos de sistema educativo, pero a veces pensamos, bueno, ¿es un sistema el sistema educativo que tenemos en el Uruguay? Y en ese sentido también hemos llegado a investigar y a relevar y a tener algunas luces para empezar a trabajar en este marco de investigación. Yo quisiera que María Inés incluso nos contara un poco en este sentido sus opiniones, sus impresiones y bueno, nuestros debates que han sido muy ricos en el ámbito de la comisión. Bueno, en relación al sistema, digo, la experiencia que venimos haciendo es que somos una comisión integrada por actores distintos, que venimos además de distintas disciplinas y bueno, historias profesionales, y realmente jerarquizar, digo, sumando a lo que dice Alex, una experiencia que está siendo muy enriquecedora, una discusión que está siendo muy respetuosa, pero a su vez donde hay un norte común, que es tratar de poner en funcionamiento una propuesta que sea, como decía Alex, acorde a las necesidades del país, atendiendo a las necesidades del país. Y en ese sentido, y simplemente para agregar algo en lo que estamos pensando y en lo que estamos trabajando, al Instituto le interesa al corto plazo hacer una jornada de trabajo sobre evaluación educativa a la que convoque a distintas audiencias de nuestro país y a algunos especialistas también que puedan venir de afuera para contarnos sus experiencias, pero dándole amplio espacio a distintos actores educativos nacionales en distintos ámbitos y distintos roles, porque lo que nos interesa es, por un lado, poder tener un registro de expectativas y necesidades y poder, en función de esos insumos, terminar de darle formato a un plan estratégico en el cual ya venimos trabajando, pero sentimos que no seríamos fieles al espíritu que le queremos dar a la propuesta el no contemplar estas voces y estas miradas para terminar de armar y consolidar esa propuesta que va a ser la propuesta inicial fundante de este instituto. Por otra parte, nos encontramos también con que tenemos un sistema educativo fragmentado, que hay muy pocos registros de las instituciones educativas en el Uruguay. Bueno, hoy lo contaban las compañeras que están trabajando con un grupo pequeño de centros educativos y la dificultad que hay para tratar de reunir información relevante sobre la
el sistema educativo, de manera que estamos pensando también como una de las primeras acciones el poder contar o construir un mapeo de lo que es el sistema educativo del Uruguay. Y a la vez, cuando estamos pensando en esto, nos damos cuenta que el sistema educativo es un sistema fragmentado. ¿Y hasta qué punto sistema? Lo que explicaba Laura Mota hoy. Bueno, el sistema está previsto desde la estructura organizacional o desde los avances en los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, no debería ser hora de ponernos a pensar en la calidad de un sistema educativo en relación al estudiante, que es el objeto central de un sistema educativo, y en base a ello poder rediscutir las políticas y rediseñar el concepto de sistema. Entonces, en esos temas estamos. Nosotros creemos que bueno, el año que viene, si vamos a venir acá, ya a traerles nuestra propuesta con PowerPoint y todo de lo que será el trabajo que estamos abordando. Por ahora estamos en construcción. Tenemos que poner ese cartel. Sí, a mí les deseo toda la suerte. Tiene una tarea inmensa por delante, pero me parece que esta idea de hacer una convocatoria de distintos actores para desde el inicio sentar algunos acuerdos, a nosotros en la experiencia del IACE, la definición de la calidad educativa, la definición de las dimensiones a evaluar dentro de la calidad fue consensuada. Que después, cuando le toca a otras escuelas, con alguna gente, digamos, no pudimos hacer una consulta pública, pero con alguna gente, pero cuando se traslada después la herramienta a otra escuela, además de decir, esto fue pensado también por los propios docentes, por los padres y por los estudiantes, aceptan mucho mejor, pero además coinciden. Claro, es una cosa muy lógica. Entonces me parece que tomarse ese tiempo es muy importante, porque después facilita mucho la tarea que viene. Así que bueno, muchas gracias por el deseo de buena suerte y contamos con todos ustedes. Gracias. Bueno, todavía no sé, licenciada Castro, si usted estaba dispuesta a recibir alguna pregunta, porque ella se ofreció muy generosamente, como expuso en la mañana, pero no tuvo espacio a contestar preguntas y lamentablemente tiene que regresar a Buenos Aires, no se queda acá entre nosotros. Entonces aprovechamos la presencia de ella en Montevideo para si hay alguna pregunta para ella. Lo que pasa es que me parece que ya quedó como... Sí. Quedó medio lejos, ¿no? Sí, posiblemente no sé si todos los presentes pudieron escuchar tu disertación. Bueno, agradecer. Tengo una preocupación que está vinculado con esto, que es no solo la integración, la educación que integra, sino una realidad sociocultural muy baja, que es la que justamente está quedando en ese rango de deserción, primero rezago, inasistencia, ¿no? Que capaz que, no sé, por lo menos desde nuestra percepción, la Argentina también tiene un porcentaje importante de población de ese tipo, y capaz que por lo menos desde lo que tú ves en tus intervenciones y lo que se va enfocando hacia ese objetivo de poder integrar, retener, contener, que podés transmitir, no como una solución más. No, yo voy a retomar un poquito cosas que se hablaron hoy. Sí tenemos mucho problema con la sobriedad, la repitencia, el abandono, y creo que el trabajo es como un trabajo escuela por escuela y tiene que ver con lo que se habló hoy más temprano, con el liderazgo. Cuando los docentes y los directivos pueden reflexionar que ese problema les compete, porque es un problema que es nacional, o sea que está en las estadísticas, pero nadie lo asume de su propia escuela. Cuando se puede poner sobre la mesa y hay evidencias de que eso también les pasa a ellos y que ese número de deserción y de sobriedad y de repitencia contribuye a cada uno de los centros, esta cosa de focalizar el problema ha logrado mejoras. Ha logrado mejoras muy tangibles. Hay escuelas que hace 5 años que están trabajando ya con el IACE y logran resultados de bajar la repitencia, bajar el abandono. Y también otra cosa que se habló hoy es de como que
cuando es una propuesta, cuanto más universal, más resultado tenemos. O sea, si mejora el sistema educativo, no es que mejoran 20 escuelas, porque si mejoran 20 escuelas, en realidad lo que hacemos es aumentar la brecha. Porque los promedios nos dan mejor, pero porque 20 escuelas aumentaron mucho, quiere decir que otras disminuyeron más. Y también eso pasa, aunque hay algunas situaciones que se desmienten esto. A ver, hay algunos estudios en Argentina en relación a las pruebas PISA y en relación a algunos operativos nacionales o internacionales de evaluación, en la que una escuela de un sector absolutamente vulnerable del conurbano bonaerense ha logrado resultados superiores a la media del país. Y uno va a averiguar, y en esa escuela hay un directivo con un liderazgo absolutamente potente, en el que le convenció a los docentes que esos chicos pueden, y esos chicos pueden. A 3 cuadras hay otra escuela, porque en el conurbano bonaerense hay una escuela cada 4 cuadras, que atiende la misma población, obviamente, que la escuela, y está muy por debajo de la media país el resultado de esa escuela. Entonces también hay que hacer como un trabajo de convencimiento, y hay escuelas en las que tenemos el caso registrado, los operativos son en 4º grado y en 7º, que la escuela en los resultados de 4º grado alcanza resultados superiores a la media país y en los de 7º inferiores, y aparte hay incluso las mismas familias, ahí ya no es el mismo barrio. Es probable que haya un mismo chico de una misma familia en el 4º grado y otro en el 6º grado, y ahí la diferencia la hace el maestro. Es ese maestro. No, en 7º grado tienen 10, 11. No, digamos, se puede individualizar mucho más por las estrategias y las ideas previas, lo que hablaban hoy las compañeras inspectoras, de cómo convalidan las ideas previas. Muchas veces los docentes tienen percepciones y ideas sobre los estudiantes que cuando van al aula lo que hacen es confirmarlas y cumplirlas, y otras, en todos los casos, en los buenos y en los malos, ¿no? Esto, hablando de las poblaciones vulnerables, y nos parece que esta intervención es por lo menos volver a que los docentes revisen y repiensen que ese es un problema para la escuela. De ahí en más tienen más elementos para estar en mejor punto de largada. Y otra cosa en relación a la formación docente y a Finlandia, que hoy se habló, bueno, la formación docente en Finlandia es universitaria. En mi país no. Muchas gracias, licenciada Castro. Bueno, ya la hora se ha ido un poquito tarde. Agradecemos la presencia de todos ustedes, agradecemos a los colegas de la Universidad Católica, Javier Lacida y Mora Podestá, que han cooperado con INACAL para la realización de esta actividad. Agradezco en especial a la licenciada Andrea Soca, que ha coordinado y ha posibilitado que esto fuera una realidad, a los consejeros presentes, contador Kuning, al amigo Mauricio Helen, siempre interesado en estos temas. Y bueno, creo que se ha cumplido a cabalidad el propósito, que era realizar 2 jornadas para reflexionar sobre estos temas que están, evidentemente, están siendo trabajados en distintos ámbitos y estamos logrando algunos resultados, pero evidentemente las propias autoridades de la educación presentes han expuesto que también tenemos que redoblar esfuerzos y seguir trabajando sistemáticamente. Así que hemos cumplido el objetivo de la Semana de la Calidad en el tema calidad en educación, que era tomarnos una instancia para la reflexión. Bueno, evidentemente tenemos que trabajar muy seriamente estos temas para que esos objetivos de mejora que todos nos planteamos sean posibles. Quedamos a sus órdenes desde el Instituto Nacional de Calidad. Buena jornada.